¿cómo están? Vamos a acomodarnos aquí. La verdad es que ya los extraño a todos. Es raro poder estar aquí, pero enfrente de una cámara. Muy bien. Muy bien. Pues espero que todos estén muy bien ahí en su casa. Espero que el Señor les esté bendiciendo, que estén en salud, que estén en paz y que puedan estar con su familia en su casa en este momento. Pues al Señor le ha placido que el día de hoy sea yo quien traiga una palabra de parte de Él para todo su pueblo. Entonces yo les pido que oremos para iniciar. ¿Sí? Vamos a hacer una oración rápida. Y Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, que seas tú obrando, que seas tú hablando, que seas tú bendiciendo, Señor, y que seas tú quien lleve la palabra a cada hogar y a cada lugar, Señor, que va a llegar y va a tocar cada corazón, sin importar dónde estén, si están en casa, Señor, si están en cualquier otro lugar, si están en México, si están en otra ciudad, y no importa, Señor, donde llegue este mensaje, que tu palabra, como dice Isaías, Señor, llegue, caiga a tierra, Señor, y dé fruto, Padre, porque es tu palabra viva. En el nombre de Jesús bendigo a todos mis hermanos que están viendo este mensaje, Señor. Yo te pido que prepares tierra fértil en sus corazones para que pueda germinar este fruto, Señor, porque tú eres el principal aquí, Señor. Te damos el honor, te damos el lugar, papito bello, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues esta tarde yo quiero hablarles de un tema que yo sé, bueno, probablemente vaya a aparecer ahí en los títulos. Y tal vez ustedes, no sé, se puedan precipitar al decir como que ese tema ya me lo sé, ese tema ya lo he escuchado muchas veces, o como que ¿qué me puedes enseñar algo nuevo acerca de esto? Pero yo quiero que no hagan prejuicios antes de escuchar este mensaje. Les voy a pedir que tengan su Biblia cerca porque la vamos a estar usando para leer, si quieren hacer apuntes también. Y el día de hoy yo quiero que empecemos, vamos al libro de Génesis. Vamos a iniciar a partir de Génesis capítulo 7, donde vamos a ir viendo rápidamente acerca de la vida de Abraham. Vamos a tomar en este momento la biografía de Abraham. Vamos a ver desde los inicios en la palabra. Génesis 7. En Génesis 7 habla acerca del diluvio. Sí, vamos a hacer como un pequeño retroceso en la historia de Abraham. Vamos a ver el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento, y en Génesis 7 habla acerca del diluvio. Pues todos sabemos, ¿no? Cuando viene el diluvio, viene pues esta inundación donde solamente permanece la familia de Noé. Después, en el capítulo número 9, habla del pacto que hace Noé con Dios, o Dios con Noé. Y después, más adelante, en el capítulo 9 es donde nos vamos a detener un poquito. Y Noé tuvo 3 hijos, que es Sem, Cam y Jafet. Y uno de estos 3 hijos, que es Cam, en el capítulo 9, en el versículo 22, se habla que Cam, como sabemos, vio la desnudez de su padre, por lo cual Sem y Jafet trataron de cubrir la desnudez de su padre. Entonces, en el versículo número 25, Noé lanza una maldición a su propio hijo por lo que había hecho, y dice: maldito sea Canaán. Entonces vemos más adelante en el capítulo número 10, cuando empezamos a ver la descendencia de Cam, de este hijo que había sido maldito por la boca de su propio padre, por la acción que había hecho, y vemos cómo al pasar del tiempo pues empieza a tener hijos, estos hijos tienen hijos, y en el versículo 8 vemos a un personaje que a lo mejor muchos conocen, a lo mejor otros pocos no conocen, pero es el nombre de Nimrod. La palabra de Dios habla pues relativamente poco acerca de este personaje. Investigando acerca de él, vemos en la mitología sumeria y en la mitología en la Mishnah, y vemos también se habla algo que los sirios hablan acerca de Nimrod. Sin embargo, no podemos basar nuestra fe o nuestra doctrina acerca de mitologías, como lo dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? O sea, no podemos hacer caso de aquello que se está hablando, pero hay muchas mitologías y hay muchas historias acerca de la vida de Nimrod. Lo que menciona en esta parte de la palabra de Dios es que Nimrod fue en el versículo 10,
ahí comenzó el reinado de él en Babel o en Babilonia. Él comenzó con todo esto. Dentro de su reinado, de su liderazgo, empieza la Torre de Babel. No se dice específicamente que él esté construyendo la Torre de Babel, pero es lo que se da a pensar, ya que en ese tiempo donde fue construida la Torre de Babel, o la torre donde empiezan a surgir los diferentes idiomas en el mundo, porque Babel significa confusión, y es donde Dios lanza confusión por el espíritu que traen ellos al construir esta torre, de querer dejar a Dios a un lado, porque lo que habla la palabra de Dios en Génesis 10:9 dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y se puede pensar que fue un hombre, un hombre delante de Dios que pues no sé, hizo muchas cosas buenas, pero realmente es todo lo contrario, sino que se puso contra Dios y contra lo que Dios había establecido. Por eso se da a pensar que cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, como fue dentro de su reinado, de su liderazgo, pues vemos que realmente él quiere dejar fuera a Dios para convertirse él en el Dios. No podemos como asombrarnos de lo que este hombre estaba haciendo, ya que, como vimos más atrás, es un descendiente de Cam, una persona que fue maldita, y pues de ahí empezaron a salir pues sus descendientes, ¿no? Entonces, a diferencia de los hijos de los hijos de Set, que lo vemos ya en de Sem, que lo vemos ya en el capítulo 11 a partir del versículo 10, donde empezamos a ver la descendencia de Sem, y en la descendencia de Sem termina pues el padre de Abraham y Taré, y después de ahí pues obviamente nace nuestro padre Abraham, como dice el canto, nuestro padre Abraham. Entonces de ahí nace nuestro descendiente, o nuestro padre, nuestro hermano mayor Abraham en la fe, este hombre de fe, y es ahí donde me quiero detener un poco. ¿Por qué conté todo antes acerca del diluvio y de todo esto? Sino para hacer un estudio y que podamos viajar un momento a ese tiempo donde nació Abraham. Todos sabemos que Abraham nació en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos en ese entonces era una ciudad muy desarrollada, una ciudad en el cual, bueno, para esto Nimrod, alrededor de 7 y 10 generaciones después aproximadamente nace Abraham, o sea, ya había un tiempo muy despegado el uno del otro. Sin embargo, cuando Nimrod empieza a tener su reinado, hay una mitología o hay una creencia en la cual se dice que pues que él y su mamá hubo un incesto por ahí, luego viene este hombre como un descendiente, como un hijo, y bueno, de aquí se cree que nace como esa adoración a la madre y al hijo, cosa que pues hasta el día de hoy vemos, ¿sí? Podemos a lo mejor tener varias opiniones acerca de como del origen de esta, pues de este Dios falso que se ha levantado, ¿no?, entre las iglesias, hasta el día de hoy lo vemos, y uno de ellos pues es que al final de toda esta historia pues estos dioses se hacen llamar, o le hacen pensar a la gente que uno de ellos se convierte en sol y otro se convierte en luna, y por eso está la adoración del sol y la luna hasta nuestros días. Y muchas veces en nuestros hogares por ahí se filtran esas piezas de cerámica del sol y la luna, y las pintamos y las dibujamos y todo esto, pero no es nada más que una referencia a un Dios antiguo, con D minúscula, que hasta nuestros días, pues desgraciadamente se ha ido infiltrando porque no conocemos la verdad, no conocemos la historia o no conocemos acerca de esto, entonces por eso se los quise compartir, ¿no?, básicamente. Entonces en aquellos tiempos, los sumerios, se dice que fueron los que empezaron con esta ciudad de Ur de los Caldeos. Los sumerios empezaron a desarrollar. Esto fue en el sur de Mesopotamia, unos 233 kilómetros al sureste del sitio de la antigua Babilonia. La educación ya estaba muy desarrollada en Ur, la gente ya sabía leer, ya sabía escribir, sabía de aritmética, se adoraban, como les mencioné ahorita, al dios Luna, que pues tenía sus nombres, que no quiero mencionarlos realmente. Hicieron unos templos porque estas personas creían que los dioses se aparecían porque ellos le atribuían todo como su conocimiento a estos dioses, ¿no? Y ellos empezaron a formar el Sigurat, que si tú entras a Google y pones Sigurat vas a ver que es como un tipo pirámide, básicamente. O sea, esto fue en aquellos tiempos allá en la antigua Babilonia, y en Egipto lo vemos con otros nombres como Siris. En México pues tenemos las pirámides, ¿no?, allá al sur del sol, de la luna. Entonces si se dan cuenta, es un espíritu que andaba
que anda rondando, que anda vagando queriendo buscar como ángel de luz, infiltrándose para poder obtener adoración, ¿no? Pero esto pues no es nada raro para nosotros porque sabemos que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, en estos tiempos, como les decía, pues ya ellos fueron, los sumerios son a quienes se le atribuye el sistema sexagesimal, los inicios de la medicina, había construcción de ladrillos, y esto me da risa porque cuando volteamos a ver el diluvio, o sea, Dios le dice a Abraham cómo sea que él revista el arca y bueno, se usaba todo esto y luego ellos mismos se lo atribuyen, entonces es algo chistoso, pero bueno, este es otro tema. Entonces, básicamente, pues era un lugar, era una ciudad que ya tenía carreteras, que ya tenía varios dioses, que ya había demasiada adoración, aún en las casas había nichos donde se ponían, cosa que pues sinceramente lo vemos hoy en día, no en nuestras casas, pero sí probablemente en casas de nuestros vecinos, en la colonia, vamos avanzando por ahí y vemos, no sé, las estatuas súper grandes, vemos esos pedacitos de altares en las casas de nuestros vecinos, en el vecindario, y esto era lo mismo que pasaba en ese momento allá en Ur de los Caldeos. Abraham, aún siendo descendiente pues todos, ¿no? Siendo descendientes de Noé, no se habla en la Biblia que Abraham fuera un hombre que hubiera estado instruido en el conocimiento de Dios o alguna de estas cosas, ¿no? Hay otras mitologías en la Mishnah, que es lo que creen los judíos como su historia, donde básicamente ellos creen o ellos dicen, porque no está plantado en la palabra de Dios y algo que no esté plasmado aquí, pues no lo podemos tomar como una ley, ¿no? Entonces ellos creen que el padre de Abraham construía dioses falsos de barro o de madera, hasta que un día pues Abraham entra en controversia con todo esto, ¿no? Eso es lo que los judíos dicen. Como les digo, no es algo que podamos tomar como totalmente cierto, puede ser, puede que sea que nada que ver. Entonces, lo que sí nos dice la palabra es cuando Dios le llama a Abraham y le llama a salir de este lugar. De aquí Abraham sale a Harán. Dura un tiempo por ahí cuando Dios le hace su llamado y entonces le llama a salir fuera de estos lugares y le dice pues lo que sabemos, vete de tu tierra, de tu parentela y vente a la nada. Entonces yo quiero hacer esta comparación. Si les acabo de decir que era una ciudad que ya sabía acerca de medicina, de aritmética, ellos son los que dieron el sistema sexagesimal, donde básicamente es que los 60 minutos están dentro de una hora, los ángulos, ellos ya estaban construyendo como arcos porque ya tenían como que esa inteligencia para poder hacerlo, ya lo habían descubierto y pues ya era una ciudad como desarrollada, ¿no? Entonces, pues de la nada Dios le habla a Abraham y le dice, salte de ahí y vente al desierto donde no hay nada, donde no es una ciudad, no sé, tal vez podamos pensar, no sé, una ciudad muy grande, tal vez Ciudad de México o algo así, donde hay tantos lugares para salir, una ciudad muy grande con mucha gente, con mucha tecnología, etcétera, etcétera, lugares bonitos y todo esto, y de repente Dios le habla y le dice, vente a la nada, vente al desierto y sígueme. Sígueme porque de ti haré una gran nación y le empieza a dar todo esto, la promesa que Dios le da a Abraham, ¿no? Sin embargo, Abraham decidió obedecer. Y les voy a dar una lista de cosas que a partir de ese momento Abraham tuvo que pasar. Primero sale de su tierra, sale de su familia, sale de donde estaba. Se lleva consigo a su sobrino porque Abraham no había tenido hijos y estaba muy, muy encariñado con Lot. Y para ese entonces Abraham ya estaba casado con Sarai en ese entonces. Bueno, ya luego que sale de este lugar se va al desierto, pero después tiene que salir de ahí porque empezó a haber hambre en ese lugar donde él estaba, ya no podía permanecer ahí, entonces él va a Egipto, donde conoce a Faraón, porque pues por la belleza de Sarai, su mujer, pues Abraham le hablan y es cuando Abraham le dice, espérate, no vayas a decir que eres mi esposa, porque si dices que eres mi esposa, me van a matar para quedarse contigo, mejor vamos a decir que eres mi hermana para yo poder tener favores por medio de ti. Y es cuando Faraón empieza a llenar de regalos por causa de Sarai, su mujer, sino que bueno, llega el momento donde Faraón se da cuenta que no es su hermana, sino que es su esposa, y pues de alguna manera fueron expulsados de Egipto por esta cuestión. Después, pues obviamente él fue expuesto a idolatría, sabemos que en Egipto también, o sea, es un lugar donde se adoran múltiples dioses
Y Abraham, a pesar de todo esto, es algo que quiero que pongamos mucha atención para llegar al punto, ¿no? al cuerpo de este mensaje. Después es que sale de aquí, de Egipto, Abraham se va nuevamente al desierto y Lot es capturado, va y lo saca y bueno, está esta pelea, ¿no? Ahí. Después viene Ismael porque Abraham se empieza a desesperar de que la promesa no llega. Después empieza a tener este pacto que Dios hace con él acerca de la circuncisión. Y viene, bueno, para esto también viene el nacimiento de su hijo Isaac con su esposa ya Sara, que Dios le cambia el nombre a Sarai, a Sara. Después viene la muerte de Sara, luego se casa Isaac, luego viene Abraham otra vez y toma a Cetura por su mujer, se vuelve a casar y muere a los 175 años. Y bueno, la palabra de Dios pude encontrar y podemos encontrar en ella muchas partes en la Biblia donde se puede hablar como un ejemplo de la fe que fue este hombre Abraham. Y tú me vas a decir, bueno, pues sí, esa historia ya me la sé, esa historia pues está muy bonita y lo que quieras, pero ¿qué conmigo, no? Entonces, para esto, yo quisiera que, como ves el título de este mensaje, es la fe viva. Ahora en estos tiempos que hemos podido estar como más tiempo en nuestra casa, más tiempo meditando, más tiempo libre, más tiempo para leer, a lo mejor más tiempo para descansar, para ver la tele, tal vez ya acabaste unas cuantas series, no sé, estás comiendo de más o estás haciendo más ejercicio, a lo mejor algunos están trabajando más, yo qué sé, para todos es una situación diferente, ¿no? Sin embargo, hay algo que a todos nos puede llevar por el mismo camino. Y quiero compartirte algo que el Señor me estaba revelando hace un tiempo, unas semanas, y es algo que definitivamente me atrevo a decir que me quitó el sueño, que había noches que no podía dormir de tanto pensar y pensar y pensar, y fue una confrontación muy dura, y es algo que yo quiero compartirte, porque cuando el Señor nos saca de nuestra comodidad, cuando el Señor nos confronta, cuando el Señor nos habla y nos dice, hey, salte de Ur de los Caldeos, salte de esa tierra, salte de tu tierra, de tu parentela, salte de Harán, salte de ese lugar donde lo tienes todo, donde todo ya está resuelto, donde las personas ya saben cómo moverse y qué hacer, y vente al desierto conmigo, vente a ese lugar donde no sabes, no vas a saber cómo hacer las cosas. Tal vez para ese entonces, vamos a hacer como una metáfora, ¿no? Tal vez para ese entonces ya sabíamos leer, ya sabíamos escribir, pero Dios te dice, ven, siéntate otra vez en mi escuela porque te voy a enseñar otra vez todo desde el principio. Espérate, Señor, o sea, ¿cómo? Y yo quiero llevarte paso a paso en unos puntos que traigo para ti, y yo me gustaría que los apuntaras, que los pudieras tener por ahí para que sigas meditando acerca de ellos. Y la primera es, ¿cómo vamos a saber que tenemos una fe viva aún en estos momentos de contingencia, en estos momentos donde estamos encerrados en casa? Primeramente hablamos de la salvación y sabemos que nadie es salvo si no es por la fe que tenemos en Jesucristo. Y como dice la palabra en Romanos 10, del 9 al 10, que nosotros tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, pero también tenemos que creerlo en nuestro corazón, tenemos que confesarlo. Y bueno, yo te puedo decir esto, si hay alguien que me esté escuchando que no conozca al Señor Jesucristo, yo te invito. No significa que tengas que tener una rutina o ya algo como establecido o preestablecido, que si yo no digo esta oración justo como es, yo no voy a ser salvo, sino que, como dice la palabra de Dios, que lo creas, que lo confieses con todo tu corazón, que Jesucristo es tu Señor y entonces tú serás salvo. Pero también vemos, y esto nos lleva al punto número 2, y esto te hablo a ti, hermano, te hablo a ti, ágape, que conocemos al Señor, que le hemos servido, que hemos estado aquí, que hemos estado en nuestro discipulado por años, a lo mejor unos más de 5 años, más de 10, más de 20 o 30 años que hemos estado en este lugar. A ti es a quien te hablo, a ti es a quien va este mensaje, porque no podemos estar en estos tiempos de contingencia con una fe viva si no hay obediencia hacia nuestro Dios. Y esto es algo bien importante y súper fuerte, y yo quisiera que me acompañaras a Hebreos 11. Vamos a Hebreos 11.
Y en este apartado pues sabemos que es el salón de la fama de la fe, donde se habla de todos nuestros hermanos y vemos por la fe este hombre hizo y por la fe este hombre hizo. Y yo quiero que comparemos, como ahorita estábamos hablando acerca de la vida de Abraham. Vamos a leer a partir ahí del versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Nos pasamos al versículo 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Si hoy Dios te llama y te dice, salte de tu lugar, de tu confort, como dijo Daniel ahorita en la alabanza, ¿no? Tal vez es un momento de hacer un alto y decir, a ver, ¿esto que estoy haciendo está bien? Sinceramente, voy a quitar esto de aquí un poquito. Sinceramente, yo quiero decirte que es muy difícil para nosotros poder pensar que estamos haciendo algo mal después de tantos años. Muchas veces nos acostumbramos a hacer las cosas a la forma a la que nos han enseñado y a la forma en la que siempre hemos hecho las cosas del mismo modo, porque pues así han funcionado hasta ahora o así hemos estado cómodos. Pero hoy quiero decirte que Dios te dice que es momento de hacer las cosas diferentes. Lo hemos escuchado ya aquí, lo hemos escuchado de nuestros pastores. Y yo no entendía qué, y yo le decía, Señor, muéstrame tu verdad, o sea, qué cosa vamos a hacer diferentes. Y uno de ellos es la obediencia. La obediencia, como dice la palabra de Dios también, aquel que dice que ama a Dios debe de obedecerle, porque si no, entonces te haces un mentiroso. Si tú dices amar a Dios y no le obedeces, entonces eres un mentiroso. Pero también aquí la palabra dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Ahora, recuerda esto, Abraham no estaba ya de años en una iglesia, no era que conociera a Dios completamente, que tuviera siquiera una Biblia escrita donde él pudiera basar su fe, leer acerca de Dios. Abraham estaba en medio de una tierra que era idólatra. Abraham estaba en medio de un lugar donde se había construido, como les dije, el sigurat, y estaban, o sea, había sacerdotes de esos dioses falsos, había lugares, había nichos en las casas, se vendían estatuas por todos lados. Abraham estaba en medio de toda esa idolatría y aún en medio de todo eso Dios le habló y le dijo, ven hacia un lugar donde, como dice aquí en Hebreos, ¿no? Un lugar donde ni siquiera él sabía dónde iba a ir, pero por la fe él obedeció y él mostró, y esto es algo que vamos a estar hablando en todo este rato. Si tú tienes una fe, tú tienes que demostrar que tienes una fe. No quiero que se malentienda, sabemos que no es por obras la salvación, sabemos que no es por obras, no es una mentira, ¿no? De decir, ay, me estoy ganando un escaloncito al cielo por hacer buenas obras. No es cierto, eso no es así. Sin embargo, yo le estoy hablando a todos aquellos hermanos que hemos estado haciendo las cosas siempre de la misma forma, siempre como en rutina, y en estos tiempos pues realmente nuestra rutina se ha roto por completo. Tal vez ahorita estamos adaptándonos a otra rutina, a otra forma de vida, a otros horarios, a otras cosas, estamos haciendo cosas nuevas a lo mejor, yo no sé, pero nos estamos adaptando a otra cosa. El punto es que aún en medio de todo Dios te pide obediencia, y cuando nosotros obedecemos por la fe, porque así mismo Abraham por fe acudió al llamado de Dios, él demostró por sus obras la fe que estaba creciendo como una semilla viva dentro de su corazón. Vemos ahí en el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Qué bonito es esto, ¿no? O sea, no sé, se me hace muy bonito, muy padre, que así como Dios mandó a hablarle a Abraham, también puso una fe en el corazón de Sara. También fue un llamado para Sara, no solamente fue para Abraham, sino fue para toda su familia. Fue a que creyera realmente que lo que venía Dios hablando a su esposo iba a ser cumplido en ella también.
Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues les hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Si Abraham se hubiera puesto a pensar el lugar de donde había salido, un lugar que ya estaba desarrollado, si Abraham se hubiera puesto a pensar, bueno, ¿a qué escuela va a ir mi hijo? Porque pues aquí en medio del desierto, pues ¿a qué escuela lo voy a llevar? Pero si me regreso a Ur, si me regreso de donde vengo, ahí él va a poder aprender aritmética, va a poder aprender arquitectura, va a poder aprender acerca de medicina, va a poder aprender a leer, a escribir, a hacer y todo esto. Sin embargo, Abraham no quiso más voltear atrás, y como lo dice aquí, no quiso tener mente para volver atrás ni para ver todo lo que estaba atrás, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y Abraham lo sabía, y los hijos de Abraham, y el hijo de Abraham lo sabía, y los descendientes de Abraham también lo sabían. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando en Dios, es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, este también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y bueno, aquí sigue mencionando, ¿no?, todos los hermanos, el salón de la fama, como les digo, el salón de la fama de la fe. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar aquí es la obediencia de Abraham, es la obediencia de no volver a mirar atrás. Y yo te quiero preguntar si en estos tiempos tú has vuelto a ver atrás. Es muy fácil estar tanto tiempo en casa, o a lo mejor con mucho tiempo libre o más tiempo libre o lo que sea, y pensar, pues estoy solo aquí en mi casa, no puedo salir, no es como que tenga un compromiso para poder ir a tal lugar y yo tener que estar, no sé, preparado como, me explico, como tengo chance de hacer cosillas que no le agraden a Dios porque pues igual nadie me ve, igual yo estoy aquí en la casa y no está pasando nada. Tenemos más tiempo para hacerlo, es la verdad, es la realidad. ¿Y estamos volviendo a eso? ¿Será acaso que en estos días hemos tenido más tiempo para pecar a gusto, para poder tener pensamientos desagradables a Dios, para tener conversaciones desagradables a Dios, para tener más tiempo para pelear, porque pues no tenemos que ir a la iglesia y nadie se va a dar cuenta si nos peleamos o no nos peleamos? ¿O qué está pasando aún en nuestra intimidad, aún con nuestra puerta cerrada de la casa? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede aquí adentro y aquí adentro con toda la situación que estamos viendo? ¿Estamos volteando a ver atrás? ¿Estamos volteando a ver a un lugar de donde Dios nos sacó, de la desesperación, de la desesperanza, del pecado? ¿A dónde estamos volteando a ver? ¿Estamos volteando a ver al frente o seguimos retrocediendo un poco? Si eso ha sido así, entonces no te preocupes, este es un tiempo para, como nos mencionó nuestro hermano Daniel hace un momento, hacer un alto en nuestra vida y darnos cuenta hacia dónde estamos caminando. Si es que buscamos una patria, una ciudad celestial, si es que estamos pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo y aún en medio de cuando nadie nos ve poder ser y seguir siendo de una sola pieza irreprensibles, ¿o qué estamos haciendo? El punto número 1 fue confesión de Cristo. El punto número 2 fue la obediencia. Este punto es el número 3 y son las obras de justicia. Y este es el cuerpo de este mensaje. Y esto, yo quisiera que con esto te quedaras y no se te olvidara de ahora en adelante. Perdón. Vamos a Gálatas 5:6 rápidamente. Gálatas capítulo 5. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Obviamente nosotros hoy en día ya no es como que tengamos que circuncidarnos literalmente, ¿no? Pues las mujeres no podríamos. Sin embargo, sabemos que es una circuncisión de nuestro corazón.
es algo que está transformándose en nuestra vida, es un arrepentimiento genuino. La palabra de Dios y el caminar con Cristo se basa básicamente en eso, en el arrepentimiento. Arrepentirnos de donde estábamos, arrepentirnos a donde íbamos corriendo y caminando y volvernos a la dirección de nuestro Padre. Y esto es algo que yo les quiero decir, y es algo que, como les digo, eran pensamientos que no me dejaban dormir en la noche porque pensaba y yo decía, Dios, ¿qué rayos estamos haciendo? ¿Dónde estamos entonces? Y yo quiero que me acompañes a Santiago 2:17. Muchos ya van a saber de qué se trata. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo puedo decir, pero algún día, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y esto suena así como que un trabalenguas, ¿no? Como que está medio extraño. Pero esto es algo que, donde te digo, me quiero detener un poquito. Y es esto. Estamos encerrados en la casa. Estamos sin poder salir. Estamos con más tiempo para hacer, pues realmente ahora sí que lo que queramos, ¿no? Tú y yo podemos decir, pues no sé, ya me eché 5 series y yo quiero ver la sexta, o estoy comiendo de más, o no sé, esto es algo que pues tú mismo vas a decidir. Ahora, si tenemos más tiempo para pensar en todo esto, yo te quiero preguntar, porque todos sabemos que los retiros en la iglesia se han estado aplazando, no es que se hayan cancelado, porque se van a hacer, pero por la contingencia y por lo que está pasando no se han hecho. Y yo me acordé, cuando Dios me confrontaba con todo esto, me acordé de las veces que no me han llamado a servir en un retiro. Y yo sé que tú que me estás viendo, alguna vez probablemente te haya pasado que en algún momento no nos llamaron a servir a un retiro. ¿Qué se siente cuando no te llaman a servir a un retiro y tú crees que van a decir tu nombre en la lista de los servidores? ¿O tú qué sientes cuando se hace un grupo de tal cosa pero no te llaman? O hay algo en lo que tú quieras servir y a la mera hora te sientes que pues si no estás en ese grupo, si no estás en esa lista, pues te sientes como inservible o te sientes como, ay, no me hablaron a servir, y te sientes no sé, si se van de la iglesia, si le dejen de hablar a alguien o si algo empieza a crecer ahí en su corazón. Ahora, ¿por qué creemos? Y esto es algo que Dios me preguntaba, ¿por qué creemos que el hecho de no servir en un retiro es no servirle a Dios? Y me han llegado mensajes así, me ha pasado a mí, me ha tocado ver cómo personas creen que por el hecho de no servir en un retiro no le están sirviendo a Dios. Mi hermano, déjame decirte que lo que pasa dentro de estas 4 paredes obviamente es para gloria de Dios, como lo que tendríamos que hacer allá afuera. Sin embargo, tú y yo no somos iglesia por estar aquí adentro. Ahora que no estamos aquí adentro, entonces, ¿qué somos? ¿Qué identidad estamos tomando? ¿Hacia dónde estamos volteando a ver? Entonces, ¿será que nuestra fe se está muriendo? ¿Nuestra fe está muerta o nuestra fe está viva por hacer las obras para Dios? Como les digo, no significa que yo me vaya a salvar por las obras, pero si yo tengo fe, yo lo voy a demostrar por mis obras, como lo dice este versículo. Muéstrame tu fe sin tus obras. Yo quisiera que tú me dijeras, ¿cómo puedo yo mostrar mi fe si no hago obras? ¿Cómo puedo mostrar yo que tengo fe si no hablo de Dios, si no confío en Él, si estoy todo el tiempo atribulado, si estoy todo el tiempo en desesperación, en desesperanza, en ansiedad? ¿Quién va a creer que yo tengo una fe si yo no lo demuestro? Y no se trata de yo querer solamente demostrarlo, sino cuando la fe está viva, no voy a necesitar esforzarme para poder hacerlo. Se va a notar, como lo dice Pastor Pepe, que se note, se va a notar, es algo que fluye, es algo que va a salir de mi corazón. Pero puede ser que tú y yo estemos ahorita como deslumbrados con otras cosas, pensando, cuando regresemos y sea el retiro, entonces le serviré a Dios. ¿Y entonces qué? ¿Tu fe y la mía ahorita van a estar muertas? ¿De qué se trata? O como dice aquí la palabra, yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? Vamos a seguir leyendo. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No se trata solamente como de creer, porque los demonios también creen y tiemblan. Ellos también creen y tiemblan. Tú y yo podemos creer, yo creo en Dios. ¿Y tus obras? ¿Cuáles son tus obras ahorita? ¿Qué estás haciendo para Dios?
Ahora, no te estoy pidiendo que salgas a la calle y que seas imprudente y que te vayas a contagiar o que no te estoy hablando de nada de eso. Yo quiero confrontarte con la palabra de Dios y decirte qué está pasando con tu fe en este momento. Nos hablaron algo de ser inconmovibles el domingo pasado, ¿no? Y nos hablaba nuestro hermano Bani algo acerca de la fe. Entonces yo te pregunto ahorita, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con tu fe? ¿Qué estás haciendo? Yo te quisiera preguntar, ¿cuántas veces le has llamado a un hermano para fortalecerlo, para exhortarlo? ¿Cuántas veces le has podido llamar a alguien para decirle, hey, ánimo, no te dejes vencer, hey, ánimo, esto va a pasar, esta enfermedad va a pasar, yo estoy contigo? ¿Cuántas veces has sembrado en un hermano o en alguien? Porque no significa que nada más dentro de la iglesia vayamos a hacer esto. ¿Cuántas veces dentro de esta contingencia te has levantado para poder donar y ayudar a alguien que lo necesita? ¿Cuántas veces hemos volteado a ver a un familiar que necesita de nuestra ayuda o necesita ayuda y tú puedes hacerlo y nos hemos centrado en decir no, porque un día yo voy a volver a la iglesia y voy a ir a servir al retiro y entonces ahí le sirvo a Dios? Mi hermano, si ese pensamiento nos ha pasado por la cabeza, entonces déjame decirte que tu fe y mi fe hasta este momento ha sido muerta, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y por nuestra fe es que somos salvos, teniendo la fe en Jesucristo. Pero si nuestra fe no nos lleva a demostrar amor por nadie más, como lo comentamos ahorita en Gálatas 5:6, porque la fe obra por el amor. El amor, cuando nosotros vamos y hablamos, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? ¿Necesitas algo? Estamos demostrando amor. ¿Cuántas veces lo hemos hecho en este tiempo? ¿Cuántas veces que hemos tenido la oportunidad de poder levantar? Domingo tras domingo nos han estado exhortando en que vengamos y podamos apoyar a nuestra iglesia, porque la luz, el agua y los gastos aquí siguen, ¿sí? Sin embargo, nos tienen que estar recordando lo que nosotros debería de fluir de dentro de nosotros, pensando que este templo, que amamos estas 4 paredes, pero simplemente son 4 paredes de bloc y cemento y varillas. Pero la iglesia somos tú y yo, somos las piedras vivas. ¿Cuántas veces en esta contingencia nos hemos puesto a hacer ayuno y oración por aquellos que están sufriendo, por nuestros hermanos, por nuestra familia? De verdad, no necesitamos estar dentro de esta iglesia para poder tener una fe viva. Es momento de que nuestra fe empiece a ser una fe viva allá afuera, fuera de estas 4 paredes, fuera de las estructuras que nosotros hasta este momento nos hemos levantado, porque así hemos crecido. Y no te estoy culpando ni me estoy culpando por esto. Simplemente Dios quiere que nos activemos, que veamos más allá. Es momento de hacer las cosas diferentes. La vida no es igual en estos momentos. Nuestros trabajos, nuestra rutina, nuestros horarios no son iguales, y del mismo modo la forma en la que vamos a compartir del Señor ahora no es igual. Ahora tenemos otras oportunidades, a lo mejor que antes no teníamos, o simplemente es diferente. Pero entonces yo te animo a que no te estés quedando en tu casa encerrado pensando, no le estoy sirviendo a Dios, lo que estoy haciendo no está bien, a mí me gustaría hacer más, o que te hayas acomodado a tener unas vacaciones largas de espiritualidad, de oración o de actividad a Dios. Porque entonces déjame decirte que si el Señor llegara a venir en estos días, ¿encontraría fe en la tierra? ¿Encontraría a alguien que siga creyendo en Él? ¿Cómo van a venir los que están perdidos si alguien no les habla y no les explica? Y entonces cuando el Señor nos pida cuentas, nuestra fe sin obras es muerta. Primero es la fe y luego es el amor. Necesitamos tener fe para demostrar amor. La fe es como una semilla que se planta, y el amor es como la flor que sale y se puede ver. El amor se ve, la flor se ve a simple vista, pero la semilla es la fe. No seamos como esa iglesia de Éfeso, que cuando el Señor regrese tenga en contra de ella que ha dejado su primer amor. No esperemos avivarnos por el hecho de poder estar en medio de la alabanza con todos los demás, que lo extrañamos. Claro que sí, yo lo extraño, yo también lo extraño, pero no se basa mi fe en ver a mis hermanos dentro de unas 4 paredes, como les decía, con mucho cemento y varillas. Mi fe está basada en Jesucristo, en la roca eterna, y nuestra fe así debe de ser una fe fuerte. Busquemos ser como la iglesia de Filadelfia, esa iglesia
que Jesús viene y le dice, aunque tienes poca fuerza, Ágape, aunque hayas tenido poca fuerza, tengamos poca fuerza en estos momentos, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cómo negamos el nombre de Jesús? Tú y yo lo sabemos de sobra, ¿no? Negamos el nombre de Jesús no solamente por decir, yo creo en Dios, ya estoy activando que yo creo en Cristo, sino cuando yo demuestro por mis obras, por mi comportamiento, por mi disciplina, por mi carácter, que verdaderamente Jesús es mi Señor. Y quiero compartirte algo que vi en un libro que estaba leyendo hace unos días. Y dice nuestro hermano Rick Warren, ¿puede usted decir, creo en testificar? ¿Lo hace? ¿No? Entonces realmente no lo cree. ¿Cree en diezmar? ¿Lo hace? ¿No? Entonces realmente no lo cree. Creo en tener tiempos devocionales como familia. ¿Lo hace? ¿No? Entonces realmente no lo cree. Solo creemos lo que realmente hacemos y nuestro problema es que sabemos mucho más de lo que hacemos y enseñamos demasiado a las personas. Señale esto, podríamos instruir tanto a las personas que no serían capaces de ponerlo en práctica. ¿Y a qué está basado eso? Tiene que ser un balance entre creer, entre amor, entre hacer, entre pensar, entre estudiar la palabra. Tiene que haber un balance en todo esto. Pero lo que hoy Dios te viene a decir por medio de este mensaje es que avivemos nuestra fe. Hermanos, no esperemos el momento en que sea demasiado tarde y que veamos que todos se levantan con el Señor un día y nosotros nos vayamos a quedar. Yo no me quiero quedar. Y no te estoy diciendo que por no hacer obras nos vayamos a quedar. Quiero que seamos sabios en esto. Es nuestra responsabilidad compartir del Señor, pero también es nuestra responsabilidad que el nombre de Jesús no sea vituperado por nuestras obras. No seamos de esos que nada más hablan, sino seamos de aquellos que hacen, que demuestran, que amamos a Dios, que se nos nota y que vamos a seguir avanzando aún en medio de estos tiempos. Y esto es lo que el Señor quería hablarles el día de hoy. Yo quisiera que Daniel me ayudara con un canto que habíamos preparado y que meditemos en esto. Yo te invito a que en este tiempo estés ahí en tu casa y que podamos meditar acerca de esto. Que podamos meditar en lo que el Señor nos está hablando en estos días. Es momento de volver a su palabra. Es momento de hacer un stop. Que si el Señor nos había formado hasta hoy, que nos vuelva a quebrar y que nos reforme. Es momento de una reforma en nuestra vida. Ya llegó el tiempo en el que tenemos que avanzar. Ya llegó el tiempo en el que tenemos que activarnos. Ya llegó el tiempo en el que no podemos estar sentados esperando hasta que esto termine y volver a la nueva normalidad. Ya llegó el tiempo en el que tenemos que empezar a activarnos, pero con cosas distintas. No podemos seguir igual, por favor. Que no volvamos a lo mismo, que no volvamos a nuestras mismas rutinas, a nuestros mismos problemas, a lo mismo, sino que esto sea un rompimiento en nuestras vidas para que venga el nuevo fluir del Espíritu Santo. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos se va a levantar una generación avivada, una generación llena de la presencia de Dios. Y yo no me quiero quedar fuera. Y yo sé que tú tampoco. Entonces quiero que en este tiempo de alabanza podamos reflexionar. No es un tiempo para sentir bonito, es un tiempo para reflexionar y venir a romper estructuras en nuestra mente, que si lo habíamos hecho 1000 años así, 50 años de una forma, es momento de cambiar, es momento de hacer las cosas diferentes. Seamos humildes, hermanos, seamos humildes para afrontar la realidad y para dejarnos moldear por el Señor. Compartí una imagen hace tiempo en Facebook que decía, hey, déjate moldear, no siempre tienes la razón. Déjate que alguien te enseñe cómo hacer las cosas también, porque no siempre tienes la razón. No importa que lo hayas hecho así por años y que aún lo hayas enseñado así por años. Hoy Dios quiere que algo nuevo empiece a transformar tu vida y la mía. Y este es el mensaje que quería compartirte. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Te amo.